Y la pandemia por COVID-19 no solamente ha impactado a la situación económica, de salud y social en el país, también ha tenido una fuerte incidencia en materia judicial. Recientemente se emitió un comunicado por parte del Colegio Nacional de Abogados en el que, entre otras cosas, solicitan que se unifiquen criterios para la atención de la justicia en el país. Y para hablar del tema tenemos al presidente de este gremio, el señor Juan Carlos Araúz. Abogado, buenas tardes, bienvenidos a Next Noticias. Muchísimas gracias, Einar. Un saludo a todos los televidentes y agradecido por la oportunidad. Señor Araúz, queremos conocer un poco qué está pasando en materia judicial en medio de la pandemia. ¿Qué los llevó a emitir este comunicado? Mire, desde que comenzó la pandemia, el tema judicial en un principio quedó prácticamente olvidado en medio de las situaciones que se iban generando y el cierre que se generó en la primera etapa, colocó a la justicia, digamos, en espera, por decirlo de alguna manera, y luego cuando empiezan los procesos de reapertura, empieza a generarse nuevamente la mirada sobre la justicia y obviamente estaba el tema de los atrasos. La mora judicial se puso en un contexto de mayor exigencia, las situaciones que se fueron acumulando en medio de este periodo de cierre, para luego llegar a una reapertura en donde se aspiraba que la tecnología llegase como un complemento para mantener un mayor dinamismo de la administración de justicia. Y lo que se ha ido detectando en algunos despachos ha sido justamente que existe alguna resistencia a aplicar la utilización de los correos electrónicos, la llamada telefónica. Algunos colegas presentan quejas con la actualización de las carpetillas en la plataforma digital que tiene la misma, y eso va presentando entonces una serie de incomodidades en torno a un carácter ininterrumpido que tiene que tener la administración de justicia, y en esta coyuntura del aumento nuevamente de los casos y el planteamiento de un nuevo cierre, obviamente se genera es el debate si hay lecciones aprendidas, si la justicia puede garantizar un funcionamiento sin entorpecimiento y sin obstáculos, y ese contexto es el que nosotros le hemos planteado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se emita una resolución que unifique, por ejemplo, la certidumbre en cuanto a los correos electrónicos que se envían a los distintos despachos y a los juzgados como una forma única de tramitación, ya que existe una dualidad en la tramitación. También hemos pedido que las medidas cautelares en los procesos penales sean suspendidas en esta etapa de aumento de casos, y también que de alguna manera las medidas biosanitarias en los distintos despachos sean redobladas, toda vez que el gremio acumula más de 30 distinguidos juristas que a lo largo de esta pandemia han perdido la vida, y nos hace obviamente estar en estado de preocupación. Y creo que en este momento lo que se requiere es que tanto las autoridades escuchen como los usuarios empiecen a producir ideas creativas en torno a cómo la administración de justicia garantiza su operatividad y garantiza también que haya un acceso a la justicia. No podemos perder de vista que la administración de justicia, al tener un rol protagónico dentro del Estado de Derecho, no puede volver a cerrar sus puertas, y así es que hemos solicitado que lo que se produzca es una disminución de la circulación en torno a personas que podrían ver sus trámites o en línea o diferirlos en el tiempo mientras se vuelva a tener control de los niveles de contagio. Ahora, señor Araúz, ya el sistema judicial panameño venía flaqueando desde antes de la pandemia. ¿Cómo ha incidido, cómo ha afectado precisamente esta situación que vivimos en torno al sistema judicial? Claro, o sea, no podemos hablar que la pandemia ha colocado a la justicia en una situación de vulnerabilidad, porque lo que viene previo a la pandemia es un estado de abandono. La administración de justicia por décadas ha estado en un estado de deterioro gradual, y obviamente las críticas acumuladas en torno a la administración de justicia hacen simplemente que la pandemia muestre mayores deficiencias, o que en estos momentos de tensión e incertidumbre se coloque o se pueda analizar con mayor frialdad en dónde la administración de justicia flaquea,
y obviamente parte de las responsabilidades tienen un carácter político. También un componente importante es la previsión, es decir, la actualización y revisión anualmente de lo que pasa en la Administración de Justicia es una tarea en la cual nos hemos olvidado porque el conjunto de actores de la Administración de Justicia solo se ve pasar los años y no hay un aporte permanente de actualización, marcos legislativos obsoletos, presupuesto sin que pueda cumplir las expectativas de un sistema que cada día requiere más recursos, y todo esto junto con mayor litigiosidad dentro de la sociedad panameña y obviamente en las distintas jurisdicciones fue mostrándose en la pandemia, porque hay despachos que al principio de la pandemia ni siquiera tenían computadora en funcionamiento, no tenían redes de comunicación. Es decir, la plataforma tecnológica del órgano judicial nunca estuvo con un dinamismo o una actualización para funcionar plenamente como hoy día se exige. Por eso la abogacía pone en el contexto es que la tecnología llega para quedarse, pero tiene que haber un cambio cultural, un cambio de actitud, y también tiene que generarse mayores políticas de transparencia. A medida que la tecnología toma control, se garantiza acceso a la información, se garantiza funcionamiento y supervisión colectiva en los distintos despachos. Y una práctica que hemos señalado en este último comunicado, y es que la justicia tiene leyes que son de carácter general. No puede ser que despachos o tribunales específicos apliquen reglas distintas y haya simplemente una impresión de que cada tribunal fija sus propias reglas cuando la ley simplemente lo prohíbe, es una regla general, y por eso hemos pedido que la Corte Suprema de Justicia entre como a modo de organización. El día de ayer, apenas se emitió el comunicado, recibimos una llamada del magistrado Olmedo Arrocha, quien nos comunicó que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le había designado como coordinador para los temas de tecnología y actualización. Por lo tanto, se puso a disposición para que la abogacía pueda empezar a transmitir ideas y la creatividad. Habrían varias etapas. Esta que nos toca vivir es un tema de lidiar con lo que existe hasta llegar obviamente a lo que serían desarrollos tecnológicos especializados en materia de justicia y que se puedan aplicar en las distintas jurisdicciones. Pero en general lo que se ha planteado es una situación de preocupación. Lo que no queremos es que la pandemia pase y nosotros volvamos al mismo estado de la administración de justicia previo, porque es algo indefendible. Nuestra justicia tiene que evolucionar y tiene que fomentar mayor confianza, y hoy día las herramientas tecnológicas podrían cumplir una labor de auxilio, y por eso hemos puntualizado las distintas observaciones. También hemos pedido a la abogacía en general que pueda presentar sus quejas a nivel nacional, porque si no hay quejas, el sistema tampoco tiende a moldearse por la rutina, por la dinámica propia de los despachos. Se necesita la queja institucional y la queja formal como una medida de moldear el sistema, y eso es lo que el comunicado plantea a grandes rasgos. Ahora, señor Araúz, casi todos los sectores han utilizado los métodos virtuales para continuar sus procesos. En el caso del sistema judicial se han hecho audiencias virtuales. ¿Cómo les ha ido con este procedimiento? ¿Se puede seguir de esta manera? A ver, hay jurisdicciones como la jurisdicción penal, que sería la que tiene más avances por el sistema penal acusatorio, en donde el conjunto de audiencias regulares dentro de la tramitación se han ido evacuando. Sin embargo, hay un tipo de actos procesales como lo serían los juicios orales, los cuales no podrían llevarse a cabo con uso de la tecnología. Allí obviamente la creatividad para disponer de espacios más amplios, salas en las cuales se pueda concentrar un mayor número de personas, requeriría inclusive la tenencia de alquileres de salones en los hoteles, gimnasios. Es decir, hay que prever cómo se van a verificar estos juicios orales, de modo tal que esas diligencias que sí tienen una exigencia en lo presencial no vayan a vulnerar derechos de algunos.
Tenemos jurisdicciones como la laboral, en donde tienen que incorporar el uso de los correos electrónicos, la llamada telefónica, las audiencias se podrían verificar vía herramientas como el Zoom, y en la jurisdicción contencioso administrativa, la de familia, la jurisdicción de civil tendría también que de alguna manera homologar criterios, toda vez que existen algunos planes que tienen unas reglas que facilitan la tramitación, pero en otros despachos se obstaculiza y se hace sumamente engorroso la vida del litigante y también obviamente de los funcionarios, porque esta es una ecuación en doble vía. La incertidumbre y el nerviosismo está tanto en el personal judicial como en los usuarios, y es algo que nosotros debemos comprender para saber lidiar con, de alguna manera en armonía, y que al final lo que la sociedad merece es una justicia más eficiente, que proteja los derechos de los ciudadanos y que se garantice obviamente el ejercicio de la abogacía como una forma de garantizar los derechos de los ciudadanos. Ahora, finalmente, señor Araúz, leer este comunicado nos hace pensar que en el ejercicio de la abogacía ya se han determinado o se han detectado algunas fallas que se pueden corregir próximamente. Brevemente, díganos cuáles serían esos primeros pasos que se deben dar para mejorar el sistema judicial en estos momentos. Nosotros somos del criterio que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe girar una instrucción específica con relación a los correos electrónicos, toda vez que existe una práctica dual. En algunos despachos se puede recibir solicitudes, escritos vía correo electrónico, y no hay necesidad de comparecer a presentar los originales en físico. Sin embargo, en otros despachos, al recibir el correo electrónico, se debe utilizar un término de 3 días para aportar estos escritos, y al final no colabora ni auxilia la situación especialísima de la pandemia, porque lo que se requiere es disminuir la circulación, y ese tema puntual del uso del correo electrónico debe ser unificado a través de una resolución del Pleno de la Corte, obviamente, que es la que le daría la fortaleza para que los juzgadores no puedan entrar en esta discrecionalidad de elegir una norma frente a otra. También el tema de las medidas cautelares en cuanto a los procesos penales debiese ser una medida que tiene que ser suspendida para evitar circulación. Hay procesos judiciales en los cuales hay cientos de imputados que están cumpliendo medidas cautelares, y esa circulación puede ser de alguna manera peligrosa tanto para los funcionarios como para los propios usuarios en su desplazamiento. Y también tenemos que generar una cultura en donde todos necesitamos que la justicia siga operando, pero que esa operatividad sea para garantizar justamente un funcionamiento más eficiente. Eficiencia que llega obviamente en la medida que se reciben estas críticas o quejas como las que plantea el Colegio Nacional de Abogados, con una visión de transformación, y lo que buscamos es esto, que el sistema judicial se transforme y que la pandemia sea un motor de impulso para no quedarnos simplemente en soluciones a medias o transitorias, sino que la etapa post pandemia sea una etapa de verdadera evolución en la justicia. Gracias, abogado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, por estas declaraciones.